Querido Esteban, buen lunes, ¿cómo le va? Buen lunes, querido Alejandro, buen lunes a toda nuestra queridísima audiencia también. Bueno, es un placer siempre encontrarnos en este espacio, segunda columna del año, para pensar sobre qué. Y bueno, obviamente hoy el inicio de clases y siempre aprovechamos, ¿no?, estas cuestiones para justamente para pensar un poco, ¿no? En el inicio de clases los papás, las mamás se preparan desde lo material, el sistema nos empuja, ya vuelven las clases, compra esto, compra lo otro, y ahí estamos, ¿sí? Corriendo atrás de lo material, pero desde aquí siempre apuntamos a la otra preparación, ¿no? La preparación familiar, la preparación que tiene que ver con el rol que van a tener los adultos y los alumnos, pero fundamentalmente los adultos, ¿no? Sabemos que la primera educadora, Alejandro, es la familia, ¿no? Vivimos en una época en donde lamentablemente se deposita demasiado en la escuela, ¿no? Ahora vamos a pensar un poquito en eso, pero es como que la sociedad deposita mucho en la escuela, y la escuela con sus docentes, con sus directivos, es como si fuera una suerte de mandrake, de gran mago que tiene que hacer casi todo, ¿no? La escuela es la segunda educadora. La primera educación se da en casa, con valores, con espacios, con juegos, con risas, con la crianza, ¿no?, de chiquito, y esto los papás y mamás que tienen hijos chiquitos lo entienden muy bien. El otro punto que quiero aclarar antes de continuar es que educación y escuela son dos cosas distintas, son dos términos que están relacionados, pero cuando hablamos de educación o que la educación está en crisis, bueno, obviamente estamos hablando de un sistema educativo en donde no solamente está incluida la escuela y sus docentes, ¿no? O sea, está incluida también la familia y está incluida también las estrategias o políticas que desde el Estado se bajan, ¿no? Entonces, la educación es eso, es como un gran marco institucional, burocrático, que tiene objetivos. Y la escuela, bueno, la escuela está dentro de eso, es un engranaje más, ¿no? Y la escuela, vos sabés, Alejandro, porque todos los años le damos mucha importancia a la educación y a la escuela está atrapada un poco, ¿no? ¿En qué está atrapada? Y bueno, está atrapada en la burocracia, papeles y ritos burocráticos que los docentes tienen que hacer una y otra vez. Está, obviamente, atrapada también en una pedagogía y en una didáctica que hay que revisar, porque tenemos un dispositivo áulico inclusive muy parecido al siglo XIX, ¿no? O sea, todavía tenemos aulas que habría que ayornarlas un poquito, y obviamente también la escuela está atrapada en algo que venimos denunciando hace tiempo, y que los docentes que nos están escuchando lo entienden muy bien. Se rompió la comunidad educativa, ¿no? Fundamentalmente aquel lazo histórico que muchos de nosotros vivimos, en donde la maestra y la familia formaban una unidad, ¿no? Hoy la familia dejó de ser colaboradora de la escuela en esa comunidad educativa para ser cuestionadora de la escuela. Y entonces, bueno, obviamente ahí hay también otra cadena. La escuela también está atrapada en eso, porque inclusive esa ruptura de la comunidad educativa hace que docentes, directivos, la escuela en sí, también esté un poquito atrapada en la crítica, en la incomprensión. Muchas veces el docente, me escuchaste acá decirlo hasta por los codos, el docente es como el fiambre del sándwich, ¿no? Presiones por arriba, por abajo, por el costado, y obviamente
a veces, un fenómeno de estos últimos años, también la escuela está atrapada en la violencia familiar. O sea, escuchamos cada 2 por 3, inclusive en títulos en diarios nacionales, docentes que son golpeados por padres o por madres, ¿sí? Porque, bueno, algo a la mamá o al papá no le gustó. Y ahí vamos con lo más importante de la columna de hoy, ¿no? ¿Cómo nos preparamos los papás y las mamás, ¿no? Primero tenemos que valorizar la escuela. La escuela da oportunidades académicas, obviamente desde la transmisión del conocimiento, da oportunidades sociales, y esto es un punto clave hoy por hoy en cada aula, en los 3 niveles, ¿no? Inicial, primaria y secundario, porque da reglas de convivencia social. Y hoy nos llegan chicos a la escuela y a los gabinetes de orientación y a los consultorios, sobre todo mis colegas que se dedican a trabajar con niños, niños con muy poquitas habilidades sociales, con muchas dificultades en la convivencia con otros pares, con otros niños. Y la escuela también tiene que lidiar con eso. Y ahí es donde vamos, que la primera educadora es la familia. Entonces los docentes van recibiendo déficits de la propia familia, o de algunas, no de todas, felizmente, y bueno, obviamente, ¿no? O sea, ahí están las oportunidades, porque los pibes en el aula quizás puedan aprender cosas que lamentablemente mamá y papá no le dan aún, o dejaron de darlas. Herramientas colaborativas, solidarias, aprender a tolerar la frustración, a trabajar la espera. En el aula sos uno más dentro de 25 o 30 pibes. O sea, la escuela es maravillosa en esas oportunidades vinculares. Y también la escuela da oportunidades afectivas, porque hay lazos de amistad, hay lazos de compañerismo, hay lazos de respeto, algo que también está en profunda crisis, ¿no? Hemos hablado varias veces y bueno, cada vez que doy alguna charla o alguna capacitación en escuelas, te encontrás, Alejandro, con docentes que están colapsados por las serias dificultades que hoy implica educar a un chango de 9 años, de 8. ¿Qué decir las problemáticas que los profesores y profesoras que nos están escuchando del nivel secundario saben también a lo que nos referimos, ¿no? Y entonces, obviamente, la preparación de papá y mamá, y bueno, la escuela está necesitando papás más presentes, papás y mamás más presentes, papás que acompañen, no solo que critiquen, ¿sí? Porque claro, si el pibe escucha que mamá y papá están a las puteadas con la maestra, critican a los profesores, critican a la escuela, claro, ese niño cuando está en el aula va a repetir lo que escucha en casa. Y se produce eso que nunca antes se había producido, que hoy tenemos muchos alumnos refractarios a la educación, refractarios al proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Vale? O sea, niños de 9, 10, 11 años, púberes, que no quieren ser educados. Obviamente Freud planteaba tres imposibles para el psicoanálisis, ¿no? Gobernar, curar y educar. Es decir, el hombre, el ser humano en su condición más antropológica de mamífero, se resiste a ser domesticado. Pero justamente, de Rousseau para acá entendimos lo que era el contrato social, entendimos que hay determinadas normas para convivir en sociedad, para ser solidarios, para ser compasivos, para ayudar al otro, que claro, la escuela siempre, hace 200 años, viene brindando esas herramientas, y hoy está costando cada vez más transmitir esas herramientas. Necesitamos papás que vayan a las reuniones de padres, ¿no?
te diría que el 20% me toca a mí todos los años dar alguna charla para papás y mamás, y por ahí juntan a 2/4 grados. Estamos hablando de 60 familias, estaríamos hablando de idealmente 120 personas, y van 15 madres, ¿sí? O sea, necesitamos que los papás, fundamentalmente los papás varones, se acerquen más a la escuela. No alcanza con comprarle la mochila o la lapicera. Hay que poner lo que hay que poner arriba de la mesa como adulto formador, ¿no? Y por último también, como última sugerencia, Ale, necesitamos de papás y mamás que miren los cuadernos, que se ocupen de esa vida cotidiana de la escuela, esa ida y vuelta, que muchas veces es el cuaderno de comunicaciones, que muchas veces es el cuaderno de lengua, de matemática, ¿sí? La columna vertebral de la preparación no son las cosas materiales. Tu hijo no va a ser más o menos porque no tenga una lapicera verde fluorescente. Tu hijo va a ser más o menos si crece en un ambiente de aridez donde al pibe se lo deposita en la escuela, ¿no? Entonces, bueno, nada, la preparación material está bien, pero fundamentalmente es el compromiso como adultos lo que a partir de hoy necesitamos en este ciclo electivo del 2026, ¿no? Entiendo y obviamente en la escuela también lo entienden, que a veces la situación económica, las preocupaciones, el estrés, estamos en momentos complicados, quizás desde lo económico, pero esto que acabo de describir, no pasa solamente en familias que por ahí están teniendo problemas económicos, pasa en escuelas privadas de primer nivel y pasan en familias con papás y mamás que no tienen ningún problema de dinero ni de trabajo. Entonces es una actitud del mundo adulto. Esa actitud es la que ojalá a muchos de los que nos están escuchando a partir de hoy puedan cambiar un poquito el enfoque y darle a nuestros hijos e hijas aquello que más necesitan, querido Ale. Bueno, el apunte para tener en cuenta en este lunes que debiera ser de regreso a clases, pero que tiene en buena parte de las provincias del país una medida de fuerza, un paro nacional que hace que también en el territorio bonaerense se demore un poquito más la vuelta a las aulas. ¿Qué tener en cuenta para este ciclo lectivo 2026 y todos los que vengan, ¿no? Y todos los que vengan, ¿no? Sí, a ver, obviamente hay muchas escuelas privadas que hoy arrancan, hay muchas escuelas parroquiales que hoy arrancan, seguramente, digamos, el paro se va a sentir muchísimo en la educación pública, pero bueno, hoy hay paro, pero mañana arrancan, mañana hay paro, pero pasado van a arrancar, ¿no? Entonces, justamente estamos apelando a eso importante, ¿no? Porque no nos olvidemos que todos los regímenes autoritarios lo primero que hacen es destruir la educación, querido Alejandro. Entonces, si queremos una sociedad dinámica, activa, comprometida, con valores democráticos, absolutamente tolerantes, bueno, pongámosle ficha, sociedad y los funcionarios en, si queremos, a la educación, mejorar nuestro sistema educativo, porque ahí está la verdad, ¿no? Cuando a veces escucho a muchos amigos y compañeros que quizás se quejan de la realidad política, también es cierto que el nivel de ciudadanía, de formación ciudadana, lamentablemente está en grave crisis, ¿no? Entonces, claro, si nosotros no formamos a ciudadanos desde la primaria, obviamente que esos ciudadanos a la hora de votar van a estar mucho más desorientados y la sociedad va a ser cada vez más presa fácil de discursos engañadores, querido Alejandro. Usted lo ha dicho. Buena semana, Esteban. Nos reencontramos el lunes venidero. Abrazo y buena semana para todos. Chau, chau. El psicoanalista Esteban Gómez.
cada lunes en el aire de la 104.1.